primera oración y después de ello vamos a cantar con Víctor. Después de los cantos con Víctor vamos a pasar al estudio, luego volvemos a cantar con Víctor y la última oración con nuestro hermano Raúl. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a comenzar este culto a nuestro Dios con la primera oración. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias primeramente porque nos has permitido la vida hasta el día de hoy. Aparte de eso nos das muchas cosas como son salud, una casa donde vivir, alimentos diarios, vestido, trabajo. Tú eres muy bondadoso con cada uno de nosotros, Padre Santo. Por eso siempre estamos muy agradecidos contigo y venimos siempre que hay reunión para poder aprender más de ti, porque sabemos que es necesario continuamente estar leyendo, estar escuchando, porque sabemos que la fe así es como se va adquiriendo cada día más y más a ti, Padre Santo. Nunca dejar de congregarnos, por el contrario, porque es la única forma que hay para poder meternos en nuestro corazón, en nuestra mente, tu palabra, y poder aprender de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, tratando de ser igual que Él siempre, que dejemos atrás el viejo hombre que éramos y que ahora tenemos que enfocarnos en hacer siempre mejor las cosas. Y te pedimos esto porque muchas veces el enemigo siempre está tratando de hacernos caer nuevamente en las cosas que ya no hacemos. Y Él sabe de nosotros, sabe que nos gustaba, qué es lo que nos hacía sentir bien en nuestro cuerpo. Y pedimos tu apoyo, tu bondad, tu misericordia y sobre todo que siempre permanezca tu Espíritu con nosotros, que nos dé la fortaleza necesaria para poder tener ese control de todas nuestras emociones, de todo lo que antes hacíamos, que podamos siempre ir en el camino correcto, que no nos desviemos ante ninguna situación que nos pueda tender trampas o cosas negativas. Por el contrario, siempre pensemos que los mandamientos que tú nos has dejado, pues todo es para bien nuestro, ninguno es para que nos haga daño. Y tenemos que siempre seguir contigo. Pedimos que nos ilumines en el camino que tenemos que transitar, que siempre estemos atentos para ayudar a los demás, que se vea esa forma de ser de cada uno de nosotros, de lo que ahora somos, que se manifieste de la manera más correcta, como es siempre amar a la gente, tratar de ayudarla de la manera que podamos siempre, porque no se puede de todas las formas, o gente que necesita cosas materiales y hay hermanos que no pueden, pero cuando uno puede siempre hay que hacerlo. Y eso mismo nos hace que estemos aquí, Padre, para fortalecer nuestra fe, para que salgamos siempre llenos de confianza en ti y que tu Santo Espíritu siga morando en nosotros. Te pedimos por todos nuestros hermanos, aquellos que no han podido venir, que tú sabes los motivos, aquellos que tienen necesidades o problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares. Te pedimos por todos ellos, Padre, que los fortalezcas, que los ayudes, que pueda estar bien y que siempre puedan estar aquí con nosotros, congregados en comunión contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a entonar unos cantos. Cantemos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Y te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo
solo a Él. Cuando estés en tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rogan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno a la contienda, sigue a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fría en Cristo, fría en Cristo, te dará en el cielo franca entrada, fría en Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. Vamos a entonar otro canto más, hermanos. Vamos a cantar este canto, cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, imitación del puro amor, porque le dejas en vano llamar, solo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecida, venida, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecida, bendita, convídate hoy. Siempre aguardando, contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven mísero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecida, venida, convídate hoy. Vamos a terminar, hermanos, con otro canto más en esta tarde. Después le dejamos el tiempo a nuestro hermano que nos trae el estudio de esta tarde. Vamos a entonar este canto, cantemos. Cristo está buscando obreros hoy, que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo hoy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya, dando luz al diente fe y valor.
confieso verdad. Y él dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad. Oh Señor, escucha la labor de obreros faltan ya, dándolos ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Al hogar si quieres trabajar, de Cristo en la labor, puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya, dando luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Y me has salvado por Jesús, tu amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la cruz de Cristo vives ya. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya, dando luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes a todos mis hermanos. Vamos a seguir estudiando el libro de Génesis. Hoy nos toca el capítulo 38, ¿sí? Un capítulo de tristeza porque hay sufrimiento, ¿sí? El tema de este capítulo 38 que vamos a meditar es: las tragedias llegan. Fíjense bien, las tragedias llegan. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 38, en el texto 7. Es probable que ustedes ya hayan leído el capítulo 38. Dice el texto 7, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Fíjate bien, primer tragedia. ¿Sí? Muere. El padre es Judá, ¿sí? Uno de los hijos de Jacob. Y luego dice el texto 10, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Qué gran tragedia tenemos aquí. ¿Por qué? Porque Judá llega a tener 3 hijos, ¿sí? El primogénito es el segundo, Onán, el tercero, Sela. Pero dentro de ellos se van a morir 2 hijos. Muere el mayor y luego muere el segundo. Entonces, tú te preguntas, ¿qué tristeza es perder a un hijo? Ahora, ¿qué mayor tristeza y sufrimiento es perder a 2 hijos? Entonces, hay mucha tragedia, mucho dolor, mucho sufrimiento en la vida de ¿quién? De Judá. ¿Sí? ¿Cuántas personas han pasado porque se le muere un familiar?
y después de un cierto tiempo le muere otro. ¿Sí? Es un grande sufrimiento. Entonces, pueden entender a veces el sufrimiento que está pasando Judá. Este capítulo 38 entonces presenta una serie de acontecimientos de tragedia y dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Porque entonces este capítulo enseña lo que son las angustias en el ser humano. Enseña las aflicciones que pasa el ser humano. Enseña también cuando de repente viene la disciplina de parte de Dios. ¿Qué es lo que siente el ser humano cuando es disciplinado por Dios? Y cuando causa totalmente un dolor. Y cuando llega la muerte de un ser querido. Entonces, hay sufrimientos en la vida. Los sufrimientos pueden lograr ser físicos. También pueden llegar a ser mentales. Y no solo mentales, pueden llegar a haber padecimientos espirituales. Y todo este sufrimiento viene a la vida. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos damos cuenta de que tiene un inicio el sufrimiento del ser humano. Entonces nosotros ya rápidamente estamos pensando desde el huerto del Edén en lo que es el Génesis en el capítulo 2, en el texto 17. En el Génesis capítulo 2, en el texto 17, cuando Dios puso a Adán en el huerto, fíjate, Dios coloca a Adán en el huerto, no había dolor, no había sufrimiento, no había enfermedad, no existía tristeza, había paz, había armonía. Pero en el capítulo 2, 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, le pone un mandamiento, no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Entonces, esa desobediencia que tuvo Adán trajo como la consecuencia la muerte física y espiritual. Entonces el ser humano empezó a morir físicamente. Dios lo había puesto para que viviera por siempre. Pero Adán decidió desobedecer y entonces viene la consecuencia, vienen los sufrimientos. En el capítulo 3, en el texto 16, porque ellos comieron, entonces viene el sufrimiento. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. Entonces, para poder dar a luz, hay dolor, hay sufrimiento. Entonces, quiere decir que cuando Dios lo diseñó en el paraíso, no existía nada de sufrimiento, pero a causa del pecado viene el sufrimiento en el ser humano. En el texto 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Otro sufrimiento dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? Entonces, en la traducción lenguaje actual, llega a decir, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. ¿Sí? Es costoso los trabajos. ¿Sí? ¿Cuántas veces ves que hay trabajos muy duros y hay otros más pesados? Pero Dios dijo, habrá sufrimiento porque desobedecieron. Ahora
vas a sufrir para poder comer. En el texto 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Fíjate bien, te va a costar, vas a sudar, ¿sí? En traducción lenguaje actual llega a decir, muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Fíjate, tendrás que trabajar mucho. Quiere decir entonces que el pecado es la causa del mayor sufrimiento en esta tierra. Porque Adán pecó, vino mucho sufrimiento en la tierra, en la vida. Dios ya le había advertido a Adán, ¿sí? No comas, porque el pecado traerá muerte física, ¿sí? En el Génesis 2:17 que leímos, dijo, ciertamente morirás, ¿sí? También le informó Dios que el pecado traería sufrimiento, ¿sí? El pecado trajo sufrimiento, número 1, a Eva por medio del dolor de un parto. Y eso lo vimos en el Génesis capítulo 3:17. En traducción, lenguaje actual, el capítulo 3, el texto 16. Haré que los tengas con muchos dolores. Y a pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo. A pesar de que hay sufrimiento, a pesar de que hay dolor, dice a la mujer, vas a desear tener hijos. Entonces, hay sufrimientos desde que vino el pecado, desde que Adán pecó. Entonces, el pecado trajo mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar. Adán ahora le iba a costar. Espinos y cardos te producirá la tierra. ¿Sí? En el Génesis 3:19, traducción lenguaje actual, llega a decir, muy duro tendrás que trabajar. El plan de Dios y los propósitos de Dios incluyen varias explicaciones por qué las personas sufren, por qué sufrimos en esta tierra. Entonces Dios lo explicó. Dice el libro de Job en el capítulo 36, en el texto 10. Libro de Job en el capítulo 36, en el texto 10. En palabra de Dios para todos dice, en el Job capítulo 36, texto 10, palabra de Dios para todos dice, Dios hace que escuchen la corrección y les dice que deben de dejar de pecar. La Reina Valera despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Entonces me gusta como dice en la traducción palabra de Dios para todos. Dios hace que escuchen la corrección. O sea que los problemas en la vida vienen para que nosotros nos volvamos del pecado, para que nosotros acudamos a Dios, para que nosotros busquemos siempre a Dios. Y fíjate cómo en la vida de Judá, lo primero que él hizo es retirarse de su familia y hacer lo que Dios no le agradaba. Y cuando él tiene a sus hijos, en vez de instruirlos a las cosas de Dios, los descuidó. Descuidó totalmente a su hijo ¿sí? A su hijo Onán. No le enseñó el camino de Dios. Entonces viene el primer sufrimiento, pero ni así él recapacitó. Entonces, en Job capítulo 36, 10, dijo, Dios hace que escuchen la corrección. Dios dice, ¿ya escuchaste lo que estoy haciendo? ¿Ya estás dispuesto a buscarme?
Y Dios dice, y les dice que deben de dejar de pecar. Hay sufrimientos porque el hombre vive en rebelión contra Dios. Fíjate bien, viene el sufrimiento a las vidas porque el ser humano se ha rebelado en contra de Dios. Ese fue el caso de Judá. Se estaba queriendo apartar de Dios, ¿sí? Se había ido a donde Dios no le agradaba. Porque muchas veces las personas rehúsan tomar el camino de Dios. Fíjate, aunque no todo sufrimiento viene siendo la causa del pecado, ¿sí? Habrán consecuencias. Siempre habrá diferentes tipos de sufrimientos en la vida. No todo siempre es el pecado que nos lleva al sufrimiento. Fíjate que allá en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 20, en el texto 1. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, en el texto 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo, sufrimiento. Entonces te das cuenta que llega tragedia en la vida, un sufrimiento de la enfermedad. ¿Qué enfermedad tenía él que le iba a llevar a la muerte? ¿Cuántas veces personas llegan a caer totalmente enfermas, llegan ante un médico y el médico le dice, tu enfermedad es terrible, que te queda poco tiempo de vida? Una gran tragedia, una gran tristeza, un gran sufrimiento. Y la tristeza del médico, ¿cómo llegar a decirle? ¿Estás gravemente enfermo? Entonces te das cuenta que lo llegan a tomar con grande depresión, tristeza, sufrimiento, al decir, pocos días me queda de vida. Entonces, Ezequías, Dios fue el que le mandó al profeta y le dijo, dile a Ezequías que esta enfermedad es de muerte. ¡Qué tragedia! Él reacciona, en vez de eso, acude a Dios. Fíjate bien, nos enseña a Ezequías que en medio de todo el sufrimiento, nosotros tenemos que volver a regresar a Dios y siempre acudir a Dios, porque Él es el único que tiene el poder de curarnos, el poder de salvarnos y de librarnos de la muerte, de protegernos en esta tierra. Y eso es lo que hizo Ezequías, orar a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de Judá y el sufrimiento que muchas personas pasan, porque hay mucho sufrimiento en esta tierra, muchas personas suponen que si Dios es bueno, Él no debería de permitir el sufrimiento al ser humano. Y ese es el pensamiento de algunos. Entonces, algunos llegan a decir, si Dios es omnipotente, Dios podía prevenir todo sufrimiento al ser humano. Y se preguntan y dicen, entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Cómo es que un Dios tan bueno deja que el ser humano sufra? La respuesta, fíjate que le encontré en esta parte. Un cristiano y un peluquero. Estaba cortándose el cabello y este cristiano le hablaba al peluquero y le decía que Dios es bueno, que Dios es omnipotente. Entonces el peluquero decía, no puedo creer lo que tú me dices, porque en la tierra
hay mucho sufrimiento. ¿Cómo este Dios tan bueno deja que el ser humano sufra? ¿Sí? ¿Cómo es entonces este Dios? Es un Dios de amor. Y dice el peluquero, si Dios fuera así como tú lo dices, Él no permitiría que las personas fueran adictas a la droga y a otros hábitos totalmente destructivos. Eso es lo que dijo el peluquero. Entonces el peluquero dice, no puedo creer en un Dios que permite todo esto. El cristiano termina de cortarle el cabello, se sale, y cuando sale, se encuentra a una persona con un pelo largo, con la barba crecida, descuidada. Entonces se lo lleva al peluquero y le dice, ¿sabes qué, amigo? Yo no creo en los peluqueros. ¿Cómo que no crees en peluqueros? Te acabo de cortar el cabello. Yo no creo que los peluqueros sean tan buenos cortando el cabello. ¿Cómo de que no? Te acabo de cortar el cabello. ¿Sí? ¿Y por qué no crees? ¿Por qué? Porque si tú fueras un buen peluquero, no existirían hombres con pelos largos y con la barba totalmente crecida. Entonces, el peluquero, indignado, contesta, ¿por qué me culpas de la condición de este hombre? Yo no puedo evitar que él esté así, porque él nunca me ha buscado, no ha venido a la peluquería. Yo podría arreglarlo a él y hacerlo que él se vea como un gran caballero, cortarle el cabello si él me lo pidiera. Entonces el cristiano le dijo, entonces fíjate bien, tú no puedes culpar a Dios por permitir que los hombres sigan viviendo en sus malos caminos. Fíjate, Él constantemente los está invitando a acercarse a tener la salvación y recibir sus promesas a través de su palabra. Pero al igual que este hombre, las personas no quieren acudir a Dios. Y solo tienes que invitarlo para que entre a tu corazón. Si tú invitas a Dios, entrará a tu corazón y te transformará. Entonces, eso es lo que estaba pasando en la vida de Judá, en la vida de y en la vida de Onán. ¿Sí? No estaban invitando a Dios que entrara en su corazón y les transformara. Había pecado entonces en los hijos de Judá. Los problemas de ellos, de sus hijos, procedían de la parte interna de su ser, porque ellos tenían actitudes egoístas y deseos pecaminosos. Fíjate. Entonces, dice el libro de Marcos, capítulo 7, texto 21. Marcos, capítulo 7, texto 21. ¿Qué es lo que pasaba en la vida de él? Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, sale todo el pecado. El 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Fíjate,
Y el texto 23, todas estas maldades salen de dentro del corazón y contaminan. ¿A quién? A las personas. Entonces, Judá llegó a tener, dijimos, 3 hijos. Y él no les enseñó a amar a Dios. No les enseñó a obedecer a Dios. No les enseñó a temer a Dios. ¿Por qué? Porque dejó que hicieran lo que quisieran. ¿Sí? O sea que no lo disciplinó a su hijo y le costó la muerte. ¿Por qué? Porque estos jóvenes pensaban que el camino que estaban haciendo era el bueno. El camino del mundo le parece derecho, pero su fin es camino totalmente de muerte. Dice Proverbios capítulo 14 en el texto 12. Proverbios 14 en el texto 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino muerte. En traducción, lenguaje actual, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Ese era el camino de él. ¿Sí? Camino de maldad, camino de pecado y su fin, la muerte. ¿Sí? Entonces, Judá con sus hijos estaban creciendo en un vacío espiritual, ¿sí? Porque se estaban apartando de las cosas de Dios. Quiere decir que el primogénito de Judá, era malo. Y tan malo que Dios le desagradó todo lo que él hacía y terminó, dice el libro de Génesis, capítulo 38, 7. Fíjate, en traducción lenguaje actual me gusta. Dice, pero a Dios no le gustaba la mala conducta de él. Dios no le gustaba la mala conducta. ¿Por qué tenía esta mala conducta? Porque su padre Judá no lo disciplinó. Quiere decir que el padre tenía gran responsabilidad en todo esto y no hizo nada. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza. Entonces, él no fue disciplinado, hacía lo que quería. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo Judá, dejar a su hijo sin darle disciplina ni castigo. Y al final, su vida desenfrenada en pecado. Y Dios no le agradó para nada y terminó quitándole la vida. Entonces, cuando llega la muerte prematura de su hermano mayor, fíjate bien, Onán ve la muerte de su hermano mayor. Eso era para que él cambiara su forma de vida, su forma de ser y decir, yo también debo de ver cómo está mi vida. Debo de cambiar, debo de acercarme a Dios. Pero no. También él continuó en la misma forma. Entonces, Onán no examinó tampoco su vida. Parece que Onán no aprendió la lección de lo que Dios le había dicho. ¿Sí? Entonces, Onán también siguió un camino malo, un camino que desagradó totalmente a Dios, un camino egoísta en su vida. Pero fíjate,
que Judá necesitaba aprender de la lección que Dios le estaba dando. Tus hijos son malos, no los quieres disciplinar, entonces sufrirás la consecuencia. Necesitaba Judá aprender acerca de la humildad, acerca de la misericordia, acerca del amor de Dios y sobre todo el temor a Dios y poder volver a regresar a la vida que tenía antes. ¿Por qué? Porque él tenía que convencerse del pecado porque él se había alejado y se había ido al lugar que Dios no le agradaba. Entonces, él tenía que aprender la humildad y el perdón antes de que él se encuentre con su hermano allá en Egipto. ¿Sí? Entonces, la solución divina para el problema del pecado es Jesucristo. ¿Sí? Él vino para salvar a su pueblo de todos los pecados. Dice el libro de Mateo, capítulo 1, texto 21. Ya casi vamos terminando. Libro de Mateo, capítulo 1, en el texto 21. Si el pecado entró por un hombre, también la salvación entra por un hombre. Dice Mateo, capítulo 1, en el texto 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El problema del pecado, el problema de Adán, hay una solución. Y la solución se llama Cristo Jesús. Vino a este mundo para poder traer paz y tranquilidad a todas las personas. Cristo Jesús trae salvación. Él vino para dar su vida en rescate de muchas personas. Dice el libro de Marcos, capítulo 10, texto 45. Libro de Marcos, capítulo 10, texto 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, y fíjate cómo dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Cristo Jesús vino a buscar a las personas que están perdidas en el mundo. ¿Sí? Dice el libro de Lucas, capítulo 19, en el texto 10. Libro de Lucas, capítulo 19, el texto 10. Dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por el pecado estábamos separados de la presencia de Dios. Entonces Cristo Jesús viene para traer salvación, para que las personas se vuelvan al camino de Dios, para que le busquen. Jesús está buscando a las personas. Apocalipsis 3:20, Él está tocando en cada corazón. El que abre la puerta de su corazón, Cristo entrará y vivirá con ellos. Cristo quiere entrar en cada vida. Cristo quiere transformar. Cristo quiere que la persona ya no siga en tragedia. ¿Por qué? Porque quiere darle vida eterna. Que ya no exista la muerte espiritual. Que todas las personas logren salvarse. Fíjate. Lamentablemente vemos las tragedias en este mundo. Muchas personas no quieren acercarse a Cristo, no quieren cambiar su vida. Entonces, los problemas vienen porque Dios los está llamando.
Dios quiere que la persona se acerque siempre a Dios, porque quiere darle paz y tranquilidad a su ser. Conclusión, hemos visto que el sufrimiento empezó por causa de la caída. El pecado es la causa del mayor sufrimiento del ser humano, y que el plan y los propósitos de Dios es que el ser humano alcance la salvación. Amén. Vamos a dejarle el tiempo a nuestros hermanos. Dios les bendiga. Vamos a entonar unos cantos, hermanos. Vamos a entonar este canto, hermanos. Cantemos. En pecado sin temor el Salvador me dio, aunque indigno pecador su mano me tendió. En Calvario al morir mi vida rescató, en la cruz sanó por mí el consoló. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Tengo vida a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. A los cielos ascendió Cristo mi Salvador. A la diestra de Jehová está el mediador. Intercede en tu favor, ven pronto pecador. No desprecies esta voz, es el Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. Vamos a entonar un canto más, hermanos, y con ese vamos a concluir, hermanos. Vamos a entonar este canto. Cantemos. Oh, no rechaces la verdad. Tus ojos hoy abrirán la luz. Renuncia toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarás. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar.
y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás, contraria en tu corazón, y salvo serás. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera en su alma vivir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. ¿Puedes orar por la salud de nuestra hermana Vicky? Ok. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, que moras en los cielos y la tierra dentro. Padre Santo, Todopoderoso, estamos ante tu presencia, bendito Dios, un grupo de tus hijos, Padre, pidiéndote y rogándote, Señor, en esta hora en especial, Señor, por la salud de nuestra hermana Vicky, Señor. Que seas con ella, Señor, porque no tenemos otro médico sino a ti, Señor, por excelencia, Él es nuestro gran médico, bendito Dios. Te pedimos, te rogamos grandemente por su salud, que le dé salud, Señor, que le dé sabiduría, que ella pueda cada día entender de tu palabra, Señor. También te damos gracias, Señor, por la predicación de esta noche, Señor. Hemos aprendido grandemente que el pecado es la destrucción de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la fortaleza para que podamos nosotros salir adelante, bendito Dios, en este camino. Sabemos que si te fallamos, si te faltamos, Señor, en vano es todo lo que hagamos, Padre. Sabemos que solamente podremos llegar a ti, Señor, obedeciendo tu palabra, guardando tus mandamientos, Señor. Necesitamos aprender, Señor, a ser humildes para que el enemigo no nos toque, Padre Santo. La humildad, tú nos los enseñas, Padre. Aprender de mí, soy manso y humilde. Padre Santísimo, amado Dios, tú nos has enseñado a amar a nuestros hermanos, Señor. Y nosotros debemos obedecer, Padre Santísimo, amar a nuestros hermanos de todo corazón, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que nos des cada día, Señor, más sabiduría para que podamos nosotros acercarnos sin temor de nada, Padre Santo, sabiendo que tú nos escuchas, que tú estás siempre atrás de los que te siguen, bendito Dios. Gracias te damos en esta tarde, noche, Señor, por haber escuchado tu palabra, bendito Dios, y guardarlo en nuestro corazón, Padre Santo. Amado Dios, te rogamos también por todos nuestros hermanos que no llegan, Señor. Que tú les ayudes, Señor, que les toques el corazón para que ellos puedan comprender que sin ti es imposible, Señor, acercarse. Amado Dios, nos vamos a retirar de este lugar, pero jamás de tu presencia, Padre. Te pedimos tu santa bendición, que nos permitas la vida para seguir en este camino, Señor, y que podamos estar el domingo
alabándote, glorificando tu nombre, Padre Santo, porque a eso venimos, bendito Dios, a alabarte, a glorificarte y agradecerte por la vida que nos das, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos terminando.